Hola, vamos a echar un vistazo al trabajo que elegí de la asignatura de Sistemas de Información Avanzados, que en este caso fue el tema de las bases de datos orientadas a grafos. Así que vamos a ello. Esta presentación viene a ser un resumen, un extracto de lo que ha sido el trabajo que se entrega, por otro lado, en formato PDF. Así que empecemos. El primero es el por qué. ¿Por qué este interés por el tema de las bases de datos orientadas a grafos? Por un lado, en mi estudio, y por otro lado, el por qué alguien o alguienes se dedicaron a llevar estos modelos a sistemas de almacenamiento y consulta de datos. Y bueno, como ponemos en la parte de la derecha, la verdad es que los sistemas relacionales pues están prácticamente 5 décadas con nosotros, han funcionado y funcionan muy bien, pero se dan ciertas circunstancias, sobre todo por cómo está evolucionando el mundo y la tecnología, en las que cuando hay muchos, pero que muchos datos y muchas relaciones, las operaciones de consulta empiezan a repercutir en el rendimiento del sistema de computación, vamos, del sistema de gestión de base de datos, y eso se traduce en pues que las cosas empiezan a ir más lentas de lo que a veces desearíamos. A nivel de tiempo, pues el consumo es alto, a nivel de computación también, y hubieron pues mentes por ahí privilegiadas a las que se les encendió la bombillita y dijeron algo así como, oye, ¿y si ciertas cosas no interesa modelarlas en base al modelo relacional? Por tanto, lo que tenemos aquí es un soplo de aire fresco al darse cuenta de que se pueden modelar ciertos sistemas, es decir, no todos. La base de datos orientada a grafos no es la panacea ni la piedra filosofal, pero sí que hay muchas situaciones en las que es más interesante modelar los sistemas como grafos en lugar de lo típico del sistema, del esquema del sistema relacional. Tablas, tablas y más tablas. Y por tanto, podríamos concluir esta diapositiva en que los sistemas de base de datos orientados a grafos estarían especialmente indicados para situaciones en que los datos están altamente relacionados y podríamos decir incluso, no sé si aquí me excedo, en los que casi que estamos más interesados en la relación entre datos que en el contenido de los datos en sí. Ahora veremos esto con algún ejemplo. ¿Cómo se mete esto en un grafo? Es decir, ¿cómo damos ese salto de la modelización que hemos hecho siempre a base de tablas, 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 registros, líneas, columnas, al paradigma de los grafos? Bueno, pues digamos que los datos, por decirlo de algún modo, serían los nodos del grafo, las relaciones serían los arcos que unen los nodos del grafo, por ejemplo, persona A, persona B, serían dos nodos, y la relación que los une es amigo de, por ejemplo, de modo que saldría una flechita de la persona A la persona B. Y bueno, podría ser bidireccional. La persona B es amiga de la persona A. Claro, yo puedo ser amigo de alguien, pero lo mejor es si alguien no quiere ser amigo mío o ha dejado de serlo hasta que se le pase un enfado, por ejemplo. Otra cosa interesante es que tanto los nodos como los arcos, es decir, las relaciones pueden tener características, ¿vale? Y muchos problemas y sistemas son difíciles de modelar y sobre todo de mantener, de ampliar, de escalar con el sistema relacional. Sin embargo, son muy fácilmente, entre comillas, casi de forma natural, ¿vale? Lo mismo entre comillas, modelarlo como un grafo. Por ejemplo, para el tema de cálculo de caminos óptimos entre rutas, el modelado de una red informática, en tanto los ordenadores serían los nodos y los arcos serían los sistemas de red o cómo se unen dichos equipos entre ellos y la red. Sistemas de detección de fraude, en tanto los nodos, por ejemplo, podrían ser personas, clientes del banco, y las relaciones o arcos serían los movimientos de dinero entre ellos, de modo que se pueden hacer una especie de caminos, de rutas, para ver transacciones sospechosas entre una serie de nodos que aparecen demasiadas veces relacionados entre ellos, ya que cuando hablamos de arcos podemos incluso reforzar esa unión entre nodos en tanto esos nodos pueden tener más afinidad, ¿vale? Esto hacerlo, por ejemplo, con sistema de tablas a base de sentencias SQL, pues yo por mi parte no lo he hecho, pero por lo que he visto en la literatura que he revisado a la hora de preparar este trabajo, parece ser que puede ser una auténtica locura. Sin embargo, con esto se puede
hacer, además de visualmente, computacionalmente de una forma más natural, en el sentido que lo que queremos es obtener un recorrido, en este caso, para ver un capital por todos los sitios donde está pasando. Veamos ahora un ejemplo clásico, ¿vale? La relación entre personas con objetos personas, por decirlo de algún modo. Se modela como un grafo donde los nodos serían las personas, Luisa, Adrián, Miguel, Ana, y los arcos serían esa relación de amistad entre ellas. Aquí, de nuevo, queremos hacer hincapié en que los nodos pueden tener atributos, nombre, apellidos, etcétera, etcétera, y que además no es obligatorio que todos los nodos del tipo, en este caso persona, tengan los mismos atributos. Esto es un cambio muy importante en relación a lo que estamos acostumbrados en el modelo relacional. ¿Por qué? Porque la tabla persona, por decirlo de algún modo, tiene las mismas columnas para todas las personas que hay en ella. Otra cosa es que algunas columnas, algunos campos, estén vacíos para algunas personas. Pero aquí es que directamente puede ser que hayan características, campos, entre comillas, por establecer un símil, que ni siquiera estén en algunos nodos. Bien porque no es necesario, bien porque no tienen. Con lo cual, estamos también optimizando un poquitín lo que sería el tema del almacenamiento. Fijémonos también en que las flechas pueden ser en una dirección, en otra, o incluso podemos tener nodos sueltos. No tendría ningún tipo de dirección. ¿Vale? ¿Por qué? Luisa es amiga de Adrián, Adrián es amigo de Luisa, Ana es amigo de Adrián, es amiga de Adrián, perdón. Sin embargo, Adrián, pues por lo que sea, se ha enfadado con Ana y de momento no quiere ser amigo de ella. Bueno, pues podría ser, ¿por qué no? Características de la base de datos orientada a grafos. Bien, lo primero es que no se basa en el modelo relacional. Por tanto, digamos que se encasilla dentro de las no SQL, es decir, not only SQL. Están preparadas todas ellas para alta disponibilidad y, por decirlo de algún modo, son amigas de la orientación al clúster y, en algunos casos, no en todas, al particionado, lo cual es interesante. Son multidimensionales. ¿Por qué? Por el ejemplo que hemos puesto antes, los nodos de un cierto tipo, persona, no tienen por qué tener todos los mismos atributos. Seguro que tienen algunos comunes, como por ejemplo el nombre, pero a lo mejor hay algunos otros que no lo tienen. Las relaciones, tal como hemos comentado, pueden ser unidireccionales, bidireccionales y sin dirección. Incluso podemos reforzarlas, ya que recordemos que a los arcos les podemos también asignar características, de forma que podríamos establecer el grado de relación de amistad entre nodos, entre personas, con un número que le podríamos indicar al propio arco, de forma que los que tengan un número muy alto, que son muy, muy, muy amigos, y los que tengan un número más bajito, pues son menos amigos o muy poco amigos. Esto, a la hora de hacerlo, por ejemplo, con el sistema tradicional a base de SQLs y del modelo entidad-relación, pues bueno, pues sería un poquito más complicado. Aquí es algo más natural. Y por supuesto, tenemos también el alto rendimiento que tenemos en la base de datos no SQL, sobre todo en la búsqueda de resultados, cuando lo comparamos con el SQL tradicional y empezamos a hacer concatenaciones de joins, etcétera, y la cosa se nos desmadra, la computación puede volverse lenta. Pues bueno, con las bases de datos orientados a grafos también se consigue una mayor velocidad. Pero de nuevo, recordamos, no es que sean para sustituir a las bases de datos tradicionales, sino que en muchos escenarios es más óptimo utilizar este nuevo paradigma. Contextos de uso, es decir, ¿esto dónde se puede usar? Pues en algunos sitios no tiene sentido, pero en otros es realmente interesante, como podría ser árboles jerárquicos, por ejemplo, las relaciones en una empresa, superiores, subordinados, jefes, empleados, o por ejemplo en un catálogo de familias productos, en tanto que se puede establecer como una jerarquía de productos asociados a familias, etcétera. Sistemas de recomendación, tal como se expone en uno de los vídeos que se pone como referencia en el trabajo, cálculo de rutas de logística, es decir, el camino más corto entre dos ubicaciones. De hecho, hay sistemas de base de datos orientados a objetos que ya incorporan algoritmos dentro para realizar ese tipo de cálculo. Es decir, no hay que volverse loco con sus lenguajes de consulta para montártelo de modo que te devuelva, por ejemplo, la ruta más corta entre dos nodos, sino que ya vienen incluidos dentro como una herramienta más.
detección de fraude bancario, el ejemplo que hemos puesto antes, el clásico de las redes sociales, como Facebook, Twitter, etcétera. Sin embargo, aquí es importante decir que, tal como comenta el vídeo que he puesto en el informe, en el PDF, los propios desarrolladores de Neo4j, Facebook y Twitter no utilizan Neo4j, ¿vale? Tienen su propio sistema de base de datos orientadas a grafo. Otra cosa es que con Neo4j y cualquiera de los que exponemos en este trabajo también se puede realizar eso. Modelado de redes informáticas, pues los equipos serían nodos y las conexiones entre ellos pues serían los arcos. Y estos serían solamente algunos ejemplos. Implementaciones, pues hay bastantes más de las que yo podría pensar inicialmente, pero bueno, al margen de todas las que tenemos aquí, vamos a centrarnos en 4 de ellas. Sería Neo 4J, Neo 4J, puede ser open source o puede ser la versión Enterprise. También hablaremos de Amazon Neptune, Azure Cosmos y ArangoDB. Vamos a ello. Además de hablar de las distintas bases de datos, un poquito más adelante hablaremos de los distintos lenguajes de consulta y manipulación de datos que hay. Dejaremos una pincelada de cuál utiliza cada una de ellas y luego entraremos en un poquito más de detalle de cada uno de esos lenguajes. Neo4j, Neo4j. A día de hoy es la más popular. ¿Vale? Tiene una versión open source y también tiene una versión Enterprise. Son unos chicos de Suecia y de hecho en el equipo hay unos cuantos españoles trabajando. A nivel de lenguajes de consulta, tienen su propio lenguaje, Cypher, es propietario de ellos, propietario de Neo4j, y Gremlin, que bueno, dentro del pupurri que hay, Gremlin también se utiliza en otros, como Amazon Neptune, como veremos ahora, con lo cual, si se opta por ese camino, pues bueno, lo que se sabe para uno se puede aplicar a otro. Otra de las cosas interesantes, tal como vemos en la imagen de la derecha, es que dispone de un propio servicio en un entorno web para poder ver el grafo. ¿Vale? Es muy cómodo, lo vemos aquí. Y además, estos serían los objetos y las relaciones que hay entre ellos. En este caso sería un producto, categoría, subcategoría, etcétera, etcétera. Con lo cual, visualmente es genial, porque no nos ceñimos solamente a la evolución de una serie de resultados que nos dé. Aquí tenemos también un pequeño ejemplo de lo que sería una consulta, el equivalente a la select, pero lo veremos un poquito más adelante. Más cosas interesantes, por supuesto, al igual que los otros, ACID, eso es indiscutible, soporta modo clúster, ojo, no confundir con el particionado, porque eso no lo soporta. Y también que su almacenamiento de grafos, si bien no he encontrado cómo lo almacena, ni creo que se pueda ver, no creo que les interese, lo hace de forma nativa, es decir, también es propio. No usa tablas y cosas por el estilo, sino que tienen su propia historia. De hecho, en el vídeo que adjunto en el informe, hacen bastante referencia al tema de los punteros. Amazon Neptune, bueno, lo primero, no es open source, el anterior sí que tenía la versión open source y la premium, pero aquí, como es normal en Amazon AWS, pues bueno, forma parte de los servicios de AWS, por lo que no puedes instalártelo por tu cuenta en tu equipo, al igual que el anterior. Lenguajes, interesante, ya que puede utilizarse Gremlin o SparkQL, ¿vale? Tal como indico en el informe, es un lenguaje que se puede utilizar en otros ámbitos. De hecho, lo hemos utilizado en una de las prácticas de inteligencia artificial del máster de la Universidad de Burgos. Otras cosas que pueden a lo mejor no gustar, no admite consultas tipo PageRank, es decir, te la tienes que montar tú, ¿vale? No implementa ese algoritmo. Una cosa que me ha extrañado es el que esté acotado el salto, a 3 saltos. Luego, por supuesto, el vendor locking, es decir, te atas a Amazon y ahí tienes los datos. Si te quieres ir, pues ya sabes lo que hay. Pago por uso, tanto consumes, tanto gastas, tanto pagas, lo cual es totalmente correcto en el sentido de que se encargan ellos de la administración de todo eso. Te garantizan la alta disponibilidad, en tanto que se pueden tener réplicas no solamente en el data center, sino en distintas regiones. Y por supuesto, también es ACID. Azure Cosmos no es open source. No puedes instalártelo al igual que el de Amazon por tu cuenta, ya que es un servicio de la familia Azure de Microsoft.
Es compatible, esto es interesante, con SQL, MongoDB, Azure Table y Apache Cassandra. Es un modelo que es distribuido de forma horizontal y de forma nativa, con lo cual a nivel de escalado también es algo de lo que te puedes olvidar, por decirlo de algún modo. Y otra cosa interesante, escalamiento a nivel global. Es decir, no estamos atados a un único data center. ¿Vale? Se puede particionar por distintas zonas que estén evidentemente dentro de la red de Azure. A nivel de lenguaje de consulta, y lo interesante, luego veremos un ejemplo, es que sí que puede utilizarse SQL mezclado con JSON, con JSON. Ahora lo veremos. Aquí pues también tendríamos el tema del vendor locking y el pago por uso. Tanto usas, tanto gastas, tanto pagas. También es normal, puesto que es un servicio administrado. Utilízalo y olvídate de que funcione, que de eso ya es cosa nuestra. Es lo que diría la gente de Azure. Y por supuesto, también es ACID. Y ahora aquí una pequeña sorpresa, que es la que me he llevado con ArangoDB. Tiene una versión open source y también versión premium. Y esta también, lo interesante es que permite almacenar en la misma base de datos, además de grafos, que es lo que realmente cubre este trabajo, permite almacenar documentos y pares clave de valor en la misma base de datos. ¿Vale? Otra cosa es que tenga más o menos sentido, pero bueno, ellos dejarte te dejan. Está en constante desarrollo y actualización, por supuesto, también es ACID. Y una de las cosas que tiene interesante, tal como vemos en la imagen de abajo, es que sí que permite particionar, es decir, fraccionar el grafo, ahí pone nodo, me he colado, pero es el grafo entre varios servidores. Incorpora también un sistema de visualización de grafos y el lenguaje que utiliza es Arango Query Language, AQL, es decir, de la gente de Arango. Y como anécdota, como curiosidad, aquí observamos cómo sí que se establece ese particionado. Tendríamos un servidor, otro servidor y otro servidor. Y los grafos, ¿lo veis? Aquí están unidos entre ellos. Lenguajes de consulta y manipulación. Pues hablaremos un poquito de Cypher, de Gremlin, de SparkQL y de AQL. Cypher. Este sería el propio de la gente de Neo4j. Y salvando las evidentes distancias, nada más verlo, pues bueno, se puede observar una cierta similitud con SQL. Cambia la sintaxis, cambia las palabras, pero es entendible, es leíble. Aquí tendríamos un ejemplo que nos devuelva una persona, es decir, cogería todos los nodos tipo persona y nos devuelve pues una. Tendríamos aquí lo que posiblemente fuera la equivalencia. Aquí tenemos otra, ¿vale? Oye, devuélvenos una persona en la variable, por decirlo de algún modo, Tom, cuyo nombre, cuyo name, cuya característica o atributo sea Tom Hanks. Pues bueno, esto nos podría sonar a un SELE asterisco todos los datos de la tabla personas donde el nombre sea Tom Hanks. ¿Vale? Match haría las veces de select, ¿vale? Return sería para que nos devolviera los resultados. Y el IMI, bueno, pues poco misterio, ¿vale? Cuántos registros queremos que nos devuelva o cuántos nodos. Gremlin, lo he visto un poco más rarito, ¿vale? En tanto que esto me recuerda demasiado a objetos concatenados con objetos o un objeto con 200 propiedades, pero veamos también un ejemplo. Tendríamos el grafo para aquellos vértices con el nombre Hércules, ¿vale? Y cuyo padre, y que nos devuelva el nombre. Es decir, lo que nos está devolviendo es Saturno. Por tanto, lo que nos está devolviendo aquí podríamos decir que sería el abuelo de Hércules, en tanto que sería el padre de Hércules. Lo tenemos aquí explicado en castellano, de modo que es como si dijéramos que Saturno es el padre de Zeus, que es el padre de Hércules. Si lo hiciéramos al revés, Hércules, ¿quién es tu padre? Zeus. ¿Y quién es el padre de Zeus? Pues Saturno. Ya digo, esta la veo un poco más rarita. Seguro que es una cosa muy buena, pero a primera vista es la que más me ha chirriado de todas. SparkQL. La parte buena de esto es que no se utiliza solamente para el tema de la base de datos orientados a grafos, sino que se utiliza en otros ámbitos, como por ejemplo es a la hora de hacer consultas en lo que se conoce como web semántica, ¿vale? Hay muchos wikidatas por ahí sueltos donde la información está creada a base de nodos, por decirlo de algún modo, que se relacionan entre ellos,
Con lo que también podríamos eso visualizarlo como si fuera un grafo. Por tanto, una vez aprendes para una cosa, pues también te puede servir para la otra. Y como curiosidad he puesto algunos ejemplos que he encontrado en la web y que están referenciados apropiadamente en el informe PDF. La cosa buena de SparkQL es que ve tus datos como un grafo dirigido, tal como vimos también en la asignatura de inteligencia artificial. Por tanto, digamos que se encuentra cómodo haciendo sus saltos entre nodos para encontrar las cositas que le decimos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de inserción, cómo quedaría el nodo, y aquí tendríamos un ejemplo de lo que sería una consulta, ¿vale? Y esto sería el resultado. Y aquí una pequeña nota para los pistados, para los que sean un poquito más jóvenes, pues bueno, que Fred, en todo lo que hay aquí, básicamente es Pedro Picapiedra. Ya está, más que nada por si alguien se volvía loco intentando ver por qué no aparece Pedro Picapiedra relacionado con los nodos que le tocan, es que se está utilizando el nombre inglés. AQL, AQL, Arango DB Query Language, es decir, ArangoDB Query Language, propietario del agente de ArangoDB. Este me ha llamado la atención porque, tal como indico aquí, me ha parecido menos agresivo y, bueno, mirándolo así por encima, nos recuerda a lenguajes sencillos, tipo BASIC, a la hora de bucles, de devolución de cosas, incluso Python. Podríamos decir que Python es el BASIC de nuestra época, aunque Python tiene ya unos cuantos años, unos 30, si no recuerdo mal. Pero bueno, volvamos a lo que nos toca. ¿Qué le decimos aquí? Oye, para una cosa que llamaremos doc, que está en documentos, que nos devuelva todo esto de aquí. Interesante es que la información que nos devuelve nos la devuelve en un JSON, en un JSON, con lo cual es muy cómodo para trabajar, yo que sé, por ejemplo, con Python. ¿Vale? Vamos a hacer ahora una pequeña comparativa. La comparación he ido cogiendo datos que he ido encontrando por la web, porque tampoco es que haya encontrado una tabla, digamos, realista en el sentido de que cualquier comparación que se veía en uno de los proveedores, pues evidentemente él era el mejor de todos y el resto eran una patata. Así que lo que he ido es creándome una de esas tablas, pero buscando la información en cada uno de los distintos fabricantes. Cosas curiosas, los lenguajes de desarrollo, evidentemente, en Neptune y Cosmos, pues vaya usted a saber en qué están. Cosmos, podríamos decir que está en .NET, pero a lo mejor no. Pero bueno, tendríamos para Neo4j, Neo4j, tendríamos que estar hecho en Java. Eso a mí particularmente me tira un poquito para atrás. Más que nada porque dependemos de un sistema que va a estar funcionando sobre una máquina virtual que de vez en cuando habrá que actualizar, pero bueno, simplemente están así y si son los primeros y los mejores, por algo será. Pero me ha sorprendido un poquito. Neptune y Cosmos, desconocido, y ArangoDB está hecho en C++, con lo cual a nivel de optimización y velocidad, pues en principio debería llevar la delantera. El formato del retorno de la consulta en todos son JSON, con lo cual muy fácilmente manipulable para cualquier cosa, para cualquier lenguaje de programación que se conecte a través de una API o a través de una conexión a dichas bases de datos. Formato de almacenamiento. Tal como hemos comentado antes, Neo4j tiene su propio sistema de almacenamiento, Neptune y Cosmos, desconocido, y ArangoDB, mmfiles y RocksDB. El autoparticionado, Neo4j no, Neptune y Cosmos sí, y ArangoDB sí. Escalabilidad elástica, Neo4j no, ¿vale? Y eso es una de las cosas que más cogea Neo4j. Sin embargo, en los otros tres sí que se tiene, salvo ArangoDB, que necesita unos complementos, pero bueno, poderse se puede. ACID, evidentemente todos. Las relaciones, todos son arcos, las entendemos como arcos, al margen de cómo luego se implementen a nivel físico en los discos. Algoritmos de búsqueda de caminos implementados. Esto es interesante, parece una tontería, pero bueno, si estamos trabajando con grafos, habrá muchos problemas que se pueden modelar en forma de grafo. Entonces, pues es interesante que eso lo tengan implementado, se le puede dar muchos usos.
Neo4j sí que lo tiene, Neptune y Cosmos no, y ArangoDB sí. Joins relacionales, Neo4j no, Neptune y Cosmos desconocido, no he encontrado información al respecto, ArangoDB sí. La encriptación, importante, me ha sorprendido que Neo4j no la tenga. Neptune sí, Azure también, estos dos como un servicio dentro de todos los servicios que dan en AWS y en Azure. Y ArangoDB sí que lo tiene de forma nativa. El entorno gráfico, que es muy cómodo, en Neo4j sí que lo tienen, en Neptune y Cosmos no lo sé, es desconocido, y en ArangoDB sí. Luego, para la hora de trabajar con clusters, Neo4j no lo tiene, Neptune y Cosmos desconocido y ArangoDB sí, con lo cual para esa escalabilidad o ese troceamiento o trabajar con clusters, pues también es cómodo si se tiene un entorno gráfico visual con el que poder trabajar y no tener que tirar siempre de consola. El lenguaje de consulta, esto también es interesante. Neo4j tiene Cypher, ahí pone Neo4j, pero realmente es Cypher, ¿vale? Es un error mío. O Gremlin. Neptune, Gremlin o SparkQL, Cosmos, SQL y JSON, JSON, y luego ArangoDB sería AQL. ¿Me lo puedo instalar donde yo quiera? Neo4j y Arango sí, pero Neptune y Cosmos no, en tanto son servicios del propio ecosistema de Amazon, de AWS y de Azure de Microsoft, con lo cual es un servicio que ellos te ofrecen, pero lo tienes que usar con su infraestructura. Y luego una cosa importante, la creación y restauración de backups. Evidentemente sí, lo he revisado y todos tienen sus propias herramientas para hacerlo. De hecho, Neptune y Cosmos, una de las cosas interesantes que tienen es que lo hacen de forma automática y de forma incremental. Incluso tienen distintos puntos donde se realizan para que en caso de desastre los datos estén a mano para poder tirar de ellos. Y por último, un benchmark. Tal como he comentado, pues he cogido uno que creo que podía ser representativo entre base de datos no SQL, pero del mismo modo también comento que, bueno, hasta cierto punto puede ser real, porque puede haber alguna que otra cosilla que hayan metido, en este caso, la gente de Arango, para poder quedar mejor por delante de la competencia, pero va a ocurrir con cualquiera de los que miremos. He estado tentado de hacer una comparativa de benchmark entre base de datos orientada a grafos, es decir, no SQL, y base de datos SQL tradicionales. El problema es que creo que no sería justo. ¿Por qué? Porque, tal como hemos comentado, no es que todo se deba pasar a las bases de datos orientadas a grafos, sino que hay problemas, situaciones y sistemas que es conveniente que sean modelados con las bases de datos orientadas a grafos, en tanto pues pueden poder proporcionar mayor rendimiento y menor complejidad a la hora de hacer tareas como por ejemplo consultas. Por lo que he preferido quedarme con esta que hace una comparativa entre distintas bases de datos no SQL. Aquí, ¿cuáles nos interesarían? Pues básicamente serían Arango y Neo4j, que son dos de las que hemos comentado durante el trabajo. Sí que es interesante ver cómo las que están orientadas a grafos suelen tener un consumo de memoria menor. Y también, curiosamente, como Neo4j arroja unos valores más altos, pero yo por mi parte en algunas ocasiones lo achacaría precisamente a que está programado en Java. Arango está programado en C++, entonces si la gente de Arango ha hecho un buen trabajo, pues evidentemente el código siempre va a ser más rápido. En tanto el C++, pues precisamente una de sus virtudes es que al estar más cerca del nivel de la máquina, todo lo que es el proceso de creación de ejecutables siempre van a dar, si están bien hechos, un rendimiento mayor que cualquier cosa que funcione con Java. Y ya está. Aquí es donde finaliza la presentación del informe. Así que gracias por vuestra atención y vamos al lío.